Las películas de terror no crean homicidas, solo los vuelven más creativos. La mente detrás del horror. Dennis Nielsen, Te amaré hasta matarte. Dennis Nielsen, el desesperado miedo por ser abandonado. Dennis Nielsen, también conocido como el asesino cariñoso, cuando era un niño su abuelo murió. Esa imagen de su abuelo, dentro de la caja, lo hizo conocer su verdadera morbosidad. Ya en su adolescencia se dio cuenta que era homosexual, así que huyó. Tras su carrera militar se volvió policía, pero solo duró un año. Se obsesionó con imágenes de personas desvividas, se tomaba imágenes con maquillaje que simulara heridas y le pedía a sus parejas eventuales que posaran como un muerto al lado de él. Patología de Nielsen. Patología de Nielsen. Tenía un miedo irracional a ser abandonado. Esto lo llevó a matar a sus amantes, para asegurarse de que se quedaran con él, estrangulándolos y ahogándolos. Para Nielsen, desvivirlos era una manera de no perderlos, pues confesó que matándolos era la única manera de conservarlos. Los bañaba, los sentaba para que comieran con él, pues le inquietaba el recuerdo de su abuelo. Primera víctima de Nielsen. Stephen Dean Holmes fue la primera víctima de Nielsen. El adolescente Dean solo tenía 14 años cuando Nielsen lo llevó a su departamento para tomar algo, pero por la mañana Nielsen tomó su corbata y lo estranguló. Al darse cuenta que aún estaba vivo, tomó una cubeta y lo sumergió hasta que lo desvivió. Nielsen nunca supo quién era el chico, literal lo hizo pedazos. Cuando el cuerpo empezaba a descomponerse, Nielsen los metía en bolsas abajo de tablas del suelo, y cuando el olor amenazaba con quebrar su ensoñación, los quemaba en una hoguera en el jardín. Esto funcionó hasta 1981, que se mudó a un departamento sin un jardín donde quemar. Se vio obligado a cortar los cuerpos y tirarlos por el inodoro. No era romántico en la ejecución y su plan tampoco servía para preservar la pureza de su mundo irreal. Tras las quejas de los vecinos por la tubería tapada, un trabajador de plomería hizo el horrible descubrimiento. Se quedaron conmocionados al saber que eran trozos de al menos 12 hombres. La detención de Nielsen. Las autoridades descubrieron más cuerpos en el departamento de Nielsen. Literal, metafórica, desesperada y tristemente el secreto se desvaneció. A pesar que Nielsen hablaba como un poeta, no era una persona agradable. Después que la noticia se dio a conocer, los cobradores en el edificio pedían el historial de la vivienda. En otras palabras, a los compradores les daba miedo. Se dice que Dennis Nielsen desvivió al menos a 12 o 15 hombres, pero la verdad no se sabe la cantidad exacta de víctimas. Nielsen confesó que su error fue cuando cambió de vivienda, pues comenzó a almacenar partes de cuerpos en su domicilio. Nielsen fue condenado a 25 años de prisión, pero después fue cambiada la condena a cadena perpetua cuando se dieron cuenta que su rehabilitación era muy poco probable mientras cumplía su condena en la prisión de Full Sutton en York, pero el 12 de mayo de 2018. Murió en el hospital, York Hospital, en Reino Unido. Ted Bundy. ¿Qué es lo que pasaba dentro de su cabeza? Ted Bundy. Sus crímenes tuvieron lugar por todo Estados Unidos, desde Seattle hasta Florida. El encantador estudiante de psicología cometió su primer delito a finales de los 60, pero su primera víctima documentada fue Karen Sparks en 1974. Ella sobrevivió, sin embargo, muchos otros no tuvieron tanta suerte. Impulsos. Impulsado a desvivir personas. Por la no porn. Antisocial y manipulador, echaba la culpa de sus crímenes a todo pero no a sí mismo. Nació el 24 de noviembre de 1946, primer crimen 4 de enero de 1974. 36 víctimas. Cuando fue atrapado, todos querían entrevistar al hombre que había atacado sexualmente y desvivido a 36 mujeres y que logró escapar en 2 ocasiones. Su último ataque, que comenzó con un frenético ataque a una residencia universitaria y terminó desviviendo a una niña de 12 años, tuvo todos los componentes de la peor pesadilla. Ya en el corredor de la muerte no cesó de buscar titulares, la manera de evitar la silla eléctrica, para lo que ofreció su ayuda a la policía en casos abiertos de asesinatos en serie e incluso en sus propios homicidios. Cuando se llegó su hora, trató de ganar más tiempo afirmando que si recordaba más ubicaciones de sus víctimas, pero no funcionó y Bundy se quedó sin tiempo para contar más historias. Un día antes de fallecer,
Este homicida y agresor sexual se sentó con el predicador evangélico James Dobson, a quien relató cómo la no-porn extrema había dado forma a sus fantasías y había originado su monstruoso comportamiento. El tipo de no-porn más dañino y hablado desde una experiencia personal auténtica e intensa es la que contiene agresión física y agresión sexual, explicó Bundy al atento Dobson. La unión de esas dos fuerzas, como yo sé muy bien, provoca un comportamiento demasiado terrible para describirlo. Deseo interior. Cuando Dobson le preguntó sobre su deseo interior, al que se refirió como frenesí sexual, Bundy dijo, es una manera de describirlo, una compulsión, una acumulación de energía destructiva. Algo que he mencionado es el alcohol, que junto con explosión a la no-porn redujo mis inhibiciones. Mientras avanza la entrevista con Bundy, él y Dobson abordaron una serie de temas, desde el alcohol a las películas slasher, terror muy sangriento con un psicópata como protagonista. Lo que me asusta, señor Dobson, es lo que hay en la televisión por cable, algunas películas. Me refiero a esa violencia en las películas que llegan a los hogares actualmente. Eso no se mostraba en la sala de cine de hace 30 años. Final de la entrevista. Con esto cerró la entrevista y por último dijo, lo esencial y más importante para los asesinos en serie es el poder. Cuando son atrapados saben que el juego ha terminado. Aunque aún quieren ejercer el poder sobre las personas que los rodean, explica Yarler, y Ted Bundy cerró diciendo, solo hay que saber qué botones tocar. Hay muchos niños jugando hoy en las calles por todo el país que mañana estarán desvividos, y al día siguiente, y al día siguiente, y al que sigue, y al próximo, porque otros jóvenes están leyendo y viendo el tipo de cosas disponibles actualmente en los medios de comunicación. El ufano comportamiento de Bundy y su manipulación de todos los que lo rodean, incluso en la sala de juicio, se convirtieron en parte de su siniestro misterio. Fallecimiento de Bundy. Así, Ted Bundy fue ejecutado el 24 de enero de 1989 a través de la silla eléctrica. Ted Bundy, como otros homicidas, también dejaron su huella de maldad. De ser un homicida serial, a estar en el top de Netflix, el documental que familiares de las víctimas no lo tomaron con gracia. Si el programa los beneficiara de alguna, sentiría tan duro y descuidado. Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia. Eso solo es codicia, comentó Rita Isbell, hermana de Errol Lindsey, una de las víctimas de Jeffrey Dahmer. Pero ¿quién fue Jeffrey Dahmer? ¿Por qué sus crímenes todavía siguen llamando la atención de la gente? Jeffrey Dahmer. La infancia de Dahmer. Una de las cuestiones que más llaman la atención de las autoridades policiales y los médicos que trataron a Dahmer es que, a diferencia de la mayoría de los homicidas seriales, Jeffrey no tuvo abusos ni maltratos. Nació en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1960. Su padre, Lionel Dahmer, que lo visitaría en la cárcel incluso tras conocerse su actuar delictivo, y su madre, Joyce Annette. De acuerdo con algunos de sus maestros, comenzaron a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey cuando tenía unos 10 años y lo relacionaron con que su padre no estaba mucho en su casa y su madre fue diagnosticada con una enfermedad mental. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que marcarían los años en los que comenzarían sus homicidios. Como se muestra en la serie, a Dahmer siempre le llamó la atención diseccionar animales, muchos de ellos los tomaba de los que perecían atropellados por vehículos en la autopista cerca de su casa. Dato: el padre de Dahmer, Lionel, trabajaba como químico. Primera víctima de Dahmer. Dahmer, que entonces también tenía 18 años, encontró a un chico en una vía cercana mientras conducía, así que se ofreció a llevarlo a X al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando ahí le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Dahmer lo explicaría muchos años después a la policía que la razón por la que golpeó a X era porque estaba ansioso por irse al concierto y no quería quedarse haciéndole compañía a él. Los homicidios en serie. Con X también inició un ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas. Los segmentó, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de las partes blandas. En caso de X, que se repetiría con otras víctimas, Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplarla a solas. Según su propia declaración, durante unos 9 años no se volvió a saber de ningún crimen de Dahmer. Fue a la universidad donde fue expulsado tras cursar solo un
semestre debido a sus inasistencias y su bajo promedio académico. El padre de Dahmer después de la expulsión lo mandó al ejército, pero de ahí también fue expulsado por su alcoholismo. En 1981 Dahmer se mudó con su abuela a una casa en las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros íntimos con otros hombres, se dedicó a frecuentar bares y estuvo desempleado por largos periodos en parte por su adicción a la bebida. En noviembre de 1987 cometió su segundo homicidio, el de Stephen Tuomi, un joven de 25 años. Según el testimonio que dio durante el juicio que se realizó una vez fue capturado, Dahmer conoció a Tuomi en un bar y lo convenció de irse con él a un cuarto de hotel. Dahmer señala en su testimonio que no recuerda como último a Tuomi, que se despertó al día siguiente con el cuerpo desvivido del joven y sus manos llenas de moretones. A partir de ahí iniciaría una seguidilla de homicidios que seguían un modus operandi similar. Dahmer conocía a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, primero en ese entonces casa de su abuela, pero finalmente ella lo terminaría echando de ahí. Dahmer terminaría alquilando un apartamento barato en el centro Milwaukee. Ahí usaba un tipo de estupefaciente para debilitar a su víctima y después lo ultimaba. Al principio llevaba a su casa a hombres que seducía en los bares, pero después les comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esa forma los convencía y después fueron desvividos. Una vez consumado el homicidio, Dahmer segmentaba el cuerpo e intentaba conservar sus partes guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Esa tarea de segmentar y conservación las hacía en el departamento que rentaba en el centro de Milwaukee, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos por más de 5 años, las autoridades no lograron descubrirlo. Julio de 1991, caída de Dahmer. Dahmer convenció a Tracy Edwards, de 32 años, lo convenció de acompañarlo a su casa para tomarse unas fotos a cambio de $100. Tracy, al ver el comportamiento raro de Dahmer, decidió salir del departamento, pero fue esposado por Jeffrey, el cual lo hizo ver El Exorcismo, una de las películas de culto favoritas de Dahmer. Mientras miraban la película y rezaba el rosario, en un descuido Tracy golpeó a Dahmer. Logró llamar la atención de 2 policías que de inmediato se dirigieron hasta el lugar. Al ser confrontado Dahmer por los policías, se descubrieron un par de fotografías de cuerpos segmentados. Dahmer fue arrestado. Además de aceptar que había ultimado a 11 personas en su declaración a la policía, las autoridades de Milwaukee encontraron en el apartamento al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón y un barril que contenía restos humanos disueltos en ácidos, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un corto juicio, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 homicidios y condenado a igual número de cadenas perpetuas. Fue enviado a la prisión estatal. En entrevistas después de la detención, Jeffrey, de acuerdo al propio relato de Dahmer ante las autoridades, que fue posteriormente publicado en reportajes locales, el divorcio de sus padres ocurrió cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria. Entonces sintió más esa sensación de abandono que había visto sus maestros durante su infancia, por eso la conservación de los cuerpos era la manera que no lo abandonaran. La mujer que luego fue pareja de su padre, Sherry Dahmer, le contó a la revista Time que sabía que Dahmer utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicaría con los cuerpos. 2 años después, Dahmer fue ultimado después de ser golpeado con una pesa en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña carcelaria. Jeffrey Dahmer, como otros homicidas, también dejó una huella de maldad. Miedo, solo grita, al fin nadie te escuchará.